¡Respétame, mujer! Saori, deberías estar en la formación. ¿Tú también o no? Mi madre se quebró el tobillo y tengo que cuidar el kiosco, restaurante, bar. 2 salchipapas. Primero tu cuenta. Pero las protagonistas no pagan. Todas pagan, querida. A ver, y mira que te estoy pidiendo bonito. ¿Y esto? Mi vuelto, porfa. ¿De qué medio ilegal conseguiste tanta plata? Ay, no sé, usted cóbrese. Pues sí te alcanza y te sobran 20 soles. 2 salchipapas y mi vuelto. ¿Segura? Trajimos de los palitos de plantas zombies. Sucia capitalista, jamás me vas a convencer. Microplásticos. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Estamos vivas! Ajá, yo recién, ¿y qué tiene? ¡Viviremos una temporada más! ¿Viviremos? Legalmente y todo. Hasta nos cambió los nombres para pasar piola como parodias. ¡Wow! Pero entonces, ¿por qué aún usas el hashtag de DLC? Porque este es el show donde se duermen los cabos. Los caballos. Yo no la conozco, ¿ah? Yo qué sé. Marketing, pues hijita, monga eres, ¿no? En fin, todo lo que necesito es entregar ese dinero que te di a guardar. ¡Espérate, Mónica! ¡Espérate! ¡Te voy a decir algo! ¡Te voy a decir algo! ¡No, espérate, Mónica! ¡Espérate! Ya sabía que no debía dárselo a esta monga de mierda. Si me dices dónde está mi plata, no te mato. ¡Paga mi cuenta del kiosco! ¡No sabía que era tu plata! ¡Tengo que dejar el celular! ¡Tu cuenta ni es tan alta! ¿Qué pasó con el resto? Es que... Ok, Mónica, esa fue la última. ¿Última qué? ¿Qué mierda hiciste con el resto, chuchare? ¡Palitos de plantas zombies! Pero mira, viene con un juguetito para armar. Y si juntas varios, puedes tener como tu propio jardincito. Ok, sí está piola. Ojalá todavía existieran en la vida real. Sí, qué feo. ¿Podría bajar el arma? Por favorcito. Necesitaremos ayuda. Madre, se volvió a escapar este pollo de mierda. ¡Sube, sube! ¡Oh, flaca, agárrate! ¡Ah! ¡Ay, qué difícil es tener carro! No tengo sencillo, hijita, ¿entiende? Un momento. ¿Natacha? Ay, perdón, te confundí con otro pobre. Llévame. Grúñame. ¿Y tu transporte público? ¿Qué? ¿Los bajaron por un león? ¡Ta de mi combi! Ok, sube, pero sin ensuciarme nada te lo cobro. ¡Oye! Hoy presentamos presentamos... Ella y Mamita. Los títulos son mi chamba. ¿Ah? Hoy presentamos... El Club P. A ver de nuevo. Hoy presentamos... El Club P. ¿Por qué no me dejas? ¿Qué tiene que yo presente? Es lo que me hace especial. Tú haces cosas con la teta y yo no puedo. La monga hace cosas con el moño y yo no puedo. Y la otra hace cosas con el video que tampoco puedo.
Ash, ¿y qué me importa? Hoy presentamos el Club P. Hoy presentamos... explotamos. ¡Hija de p... El Club P. Oh, llegaron. Hola, Yasuri, ¿me prestas 1000 solcitos? Te pego 1.000.000 de subs. No creo que me den plata para tus huevos. ¡Ey, ya! A ver, hablé con los directivos y me dijeron que si no devolvemos al menos 1000 soles del dinero para el final del capítulo, dejaremos de existir. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes no tienen tanta plata. Ideas. ¿Alguien tiene una idea? Yo tengo una. ¡Uy! ¡Pasa todo, Yo solo quería robar todas sus cosas y matarla. Y ella me disparó. ¡Pobre angelito! ¡Culpable! ¡Eres culpable! ¡Ahora págales! No me gusta esa idea. A mí sí, me hace sentir con poder. Dicen que esto da plata. Yo digo que algo de provecho se le puede sacar. Nada, ni hablar. Espera, ¿hay 3? ¿Mucho o poco? ¿Qué es? Díganme. Tarea. Oh, qué mal. 2 opciones tenemos entonces. 1, nos prestamos plata o nos ponemos a chambear. ¡Agárrela! ¡No quiero cambiar! ¡Ya, suéltame! Pues, ¿qué le pasa a esta? Quedó malita del coco cuando la pusimos a vender aguas en el semáforo por 1 año para solventar el piloto. Es verdad que la chama te consume. ¿Para qué dices esa palabra? ¡No se duerme! Tienes fuerza, trae para acá. Préstense, mendiguen. Lo importante es recuperar esa plata, ¿entendido? Nosotras buscaremos en los demás pabellones. ¿Plata? Esta niña necesita su platita. Ya te toca, no te hagas la pendeja. Oh, ¿y ese botón? Oh, mi manita se está moviendo sola. Oh, pues no está pasando nada. Oye, ¿me estás escuchando, Yasuri? ¿O por la hueva estoy haciendo show? Silencio, Mónica, me estoy imaginando en un edit. La vida es un carrusel. ¡Yuri, nos vamos a morir, Yasuri! ¿Qué hacemos? Ya, un corte limpio, moriremos sin sufrir. ¿De qué mierda estás hablando? Hola, amiga. ¿Tienes unas monedas? Lo siento, hermana, no tengo nada. Pero tengo estos turrones arequipeños, amiga. No tengo sencillo. Por favor, amiga. Te daré rotoscopia. ¿Qué cosa dijiste? Te daré rotoscopia, amiga. A ver. Anda, mija, haz lo tuyo. Bueno, aquí tienen una propinita. Oye, pelona, cambio de planes. Busquemos algo que no me consuma tanto la dignidad. ¿Está viva? Eso no espero. El dormidor no es tan potente. Déjame intentar algo. ¡Ey! ¡Garabato te cambió el tono de piel! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? No estoy desvestida ni tirada en un jardín. ¡Qué buena referencia! ¡Qué carismático es este bombón!, ¿no? ¡Ah! Y lo rico. ¡Qué inesperada sorpresa! ¿Cómo me llamaste? Es Mónica, presidenta del Club P para ti. Tú, ¿cómo te llames? Tu vieja, creo. ¿Qué te importa? Come torta. ¡Ah! ¡Tú! ¡Missy, respóndele! Tu mamá se jugo. ¿Qué? Oigan, ya que estamos acá, necesito su ayuda en algo para que no nos moramos. ¡No te oigo! ¡No me hables! Quiero oír la música de fondo. Bueno, tú lo pediste. Yasuri, ve.
no? Ya me esperaba que trajeras a tu marida. Mi cerebelo es gigante. ¿Sí o no, Missy? Bueno, arréglame el brazo que te agarro lapasos. Yara, esto se aprende. Dale. ¡Yasuri! Le di. ¿Qué esperas? Habla. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué buscas? Necesito... No, eso no es mentira. Es mentira. ¿Sí o no, Missy? Sí. ¿Ves? Tengo razón. Ladra, y esta vez con la verdad. Necesito... Nah. Me encanta esta huevada. ¡Esto es en serio, ¿Escuchaste eso, Missy? Estoy escuchando eso, Bunny. Mónica me llamó chola. Ergo, Mónica es racista. Hacia mí, que soy tan blanca. Escuchemos eso de nuevo. Hola, soy Monica del Pay Club. Veni eres una X de agria. Con estos audios ya se jodió tu reputación. Lo grabó todo, soy como Ra... ¡Escuchen! ¿Necesitamos dinero o todos, toditos, vamos a desaparecer? ¿Viniste aquí buscando plata? ¿De nosotros? Muy mal. ¿Tienes idea de lo caro que es construir una sede ilegal subterránea? ¿O los préstamos que tuve que sacar para comprar un imán de ese tamaño? ¿O... Los reflectores. ¡Cállate! Los reflectores, tanta huevada y media, legal e ilegal. O sea, flaca, la SUNAT nos persigue, manjas. ¿Tanto deben y gastan en cuerdas para secuestros? ¿Cuerda? Esa cinta más quintey. Oh, ¡Espera! ¡No! ¡Te voy a... ¡Puta madre! ¡Se fue la luz! Austeridad. ¡Cállate, hostia! ¿No ves que esto es un evento histórico? ¡Un voto! ¿Volviste? Ay, creo que me fracturé la teta derecha. ¿Qué es esto? Estamos haciendo harta plata. ¿Ah? ¿Cómo? Apostando. Déjeme decirle algo, presidenta del Club B, que la noto muy alterada. Por más que la presidenta del Club Che sea un difícil adversario, todo estará bien mientras sigamos unidas. Chepi Chepi, ¿ya? ¡No, Saori, pelea! ¡Aposté las mesas del club en esto! ¿Hiciste qué? ¡baja! ¡No! ¡Tú me quieres pegar! ¿Esa es la idea? ¿Y no prefieres mandarnos árbitros? ¿Qué? ¡Baja o vaya a perder por retirada! ¡Ay, Dios mío! ¡Le pegué a una mujer! ¡Como mi abuelita! ¡Saori, pelea! ¡Presi del Club A, usted me debe un favor! Dale, yo te banco. ¡La mitad de mi mesa si no te metí! Uy, bueno, no me meto. No me gusta esta pelea. Los extranjeros no entienden las referencias. Saori, mira, una distracción. ¿Una distracción? ¿De esos que me distraen? ¿Qué es esto? ¿Qué les dije sobre apostar las cosas del club? ¿De quién fue la idea? No me dolió. ¡No! ¡La correa no! ¡Ven acá, mi... ¿Eso da plata? ¿Ah? Sí, pero normalmente solo lo usamos para no quedarnos sin voz. Entonces... Uy, perdón, Saori. Si conseguimos aumentarlo lo suficiente, ¿nos podríamos salvar? Ah, creo. Pues entonces, ¿cómo lo subimos? Ya sé, hay que leer cartas del público. No quiero. ¿Por qué no? Son raros, me dice su vieja. ¿A ti? Pero eres prácticamente un stickman. Pues solo hay una manera de averiguarlo. Primera carta. Vamos a ver qué es lo que quiere nuestro querido público. ¡Pelo! Te juro que sí damos risa. ¡De verdad! ¡Pelo, por favor! Quiten eso de la lista. ¿Alguien tiene algo más? ¿Qué es un MC? Eso ya no existe. A ver, Diplata 15 dice Natacha en el valor de la verdad. A ver qué sale. Primera pregunta. ¿Eres Chippy? ¡Ah! ¡Está funcionando! Vamos, ¿qué más tienen?
Este dice que quieren chipeos. No sé qué es eso. Miras, causa, chámatela tú. ¿A ti quién te dijo que me gustan las mujeres? Fuera, ¿a quién engañas? Bueno, aquí dicen que quieren más personajes. Una nueva protagonista. ¿Otra más? Entre tanta estúpida ya apenas tengo tiempo en pantalla. Esto es Perú tiene ascendencia. Yo soy su anfitriona Papitas y imagino que ya se habrán suscrito, dado like y comentado cualquier hueá. En el día de hoy vamos a seleccionar entre todas estas cojudas quién podría ser la nueva integrante principal del show. No estoy segura, Missy. ¿Me veo bien? ¿Mi ropa está bien? ¿Crees que me quede con el papel? Sí a todo. Señorita Vania del Club Alfa, díganos su nombre y por qué deberíamos hacerla la nueva protagonista. ¡Por el amor de Dios! Encima le falta rotoscopia, ¿no? Siguiente concursante, directamente desde Colo, Jacinta. Vaya, es el mejor hasta ahora. No, creo que la Star Talent nos está vacilando. Hola, soy Jacinta, la fantasmita. Vivo en este tachito embrujado y sé hacer plin como en Pataclown. Pasas a la ronda de eliminación. Siguiente concursante, Mr. Trivelín. Señor, este es un colegio femenino, ¿cómo se metió? Bueno, a ver qué hace. ¡Tarán! Soy Mr. Trivelín, les daré mi pilín. ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sáquenlo! Ya escuchó, váyanse enfermo de mierda. Yo soy la mejor personaje de esta serie. Por algo soy argentina. Me llamo Juana Cabanesi, pero me dicen Luis Miguela. Y hablo en serio, che. Si lo tengo todo. ¿Puedo ser bonita? ¿También tontita? O también ser algo más atrevida si es necesario. Pero eso, che. A mí si me eliminan, se joden. Todo su programucho lo hago mierda. Se lo juro. Sí, a ver. No la hacen. No hay show. Le falta rotoscopia. Merece la oportunidad. ¿Qué? Sí, pero con las justas, Pasa la ronda de eliminación, Luis Miguela. Bájate del escenario, por favor. Señora, mueva el poto. Buenas tardes. Yo soy Adefesia. Así me puso mi papá. Quería esta oportunidad porque necesito el dinero para pagar mis gastos. Porque tuve que huir de casa y en mis trabajos no me alcanzan. Y ¡ay! Se cayó mi brazo. Pasas a la siguiente ronda. Señores, ha llegado la hora de la eliminación. Solo una de estas concursantes va a ser la nueva protagonista. Podría ser Tetami, podría ser Jacinta, podría ser Adefesia o podría ser Luis Miguela. Perdón, papitas, vamos a parar ahí. Concursante Luis Miguela, la noto un poco incómoda. ¿Tiene algo que comentarnos? No, para nada. No estoy incómoda, ¿sí? Con tu farsa, che. Mira, yo no te voy a permitir, Luis Miguela, que digas que esto es una farsa. Este es un programa que respeta al participante y a su público. Así que te pedimos respeto. Bueno, Bueno, seguí. Bien, señores y señores, el eliminado de esta noche. Bueno, señores y señores, antes de decir el eliminado, mi chaleco antibalas, señores y señores. La eliminada de esta tarde de Perú tiene ascendencia. Es Luis Miguela. Tranquila. ¡Dame el micro! ¡Dame el micro que voy a agradecer! ¿Qué pasa, Luis Miguela? Es que cuando ya estás eliminado no puedes agradecer. ¡Dame el micro, hija de puta! ¡Dame el micro! Tranquila, Luis. Escuchame vos, pelona pelotuda de mierda. Vos, con tu chistecito de la rotoscopia, ya me tenés las bolas hinchadas, che. ¿Me entendés? Ya no da risa, peluda. No da risa, hija de rebel. ¡No da risa! Y vos, presidenta del club, porque eso es lo que son. Vos, que sabés del show, hija de puta, me entretengo más en un funeral que escuchando la porquería que te sale del hocico, aburrida de mierda. Sigo con vos. ¿Qué? Con las justas disimular la operación que te hiciste en las p***, vieja de mierda. ¡No estoy operada! ¡No estoy operada! ¿A quién querés engañar, ridícula de mierda? No engañas a nadie, no me engañas a mí, no engañas a tus amigas, no engañas al pelotudo que pone pausa cada 20 segundos para no aportar ni mierda al video. ¡Ve! Y vos, desnutrida de mierda, ¿qué te hace la princesita con el pelo pintado con témpera rosa, pelotuda? ¿Por qué no le contás al público cómo vivís, ah? ¿Por qué no le contás que tu techo vuela cuando hay viento? Porque sos una misia de mierda.
Eso es lo que quería decir. Trae para acá, trae para acá. Y ahora... ¡Vamos al corte comercial! No, nada de corte comercial. Y ahora le voy a sacar la puta madre. ¡Sos un hijo de puta! ¡Sos un hijo de puta! ¡Te voy a hacer percha! ¡Pelona de mierda! ¡Sos una hija de puta! ¡La puta! ¡Mónica, espera! ¿Dónde vas? ¡Sí! ¡Vuelve acá, puta! ¡Y ayuda a limpiar! En mis tiempos, si no hacíamos caso, agarraban y... ¡Mónica! ¿Qué parte de que vamos a desaparecer no entiendes, Saori? El capítulo ya va a acabar. Y todo lo que hice por este show, todo lo que sacrifiqué, las cosas que eliminé, las personas que discriminé, toda la basura por esa estúpida. ¿Cuál de todas? Tú, y encima pareciera que ni te importa. Bueno, es que después de morir unas... 6 veces uno ya se acostumbra, ¿ya? 15. ¿En serio? Ya ni me acuerdo ya. Pero ¿sabes, Mónica? Mi abuelo siempre decía que la mujer es como la canoa. Si no la clavas bien, se te va. ¿Qué? Sí, yo creo que significa que nosotras como mujeres debemos aferrarnos al aprecio por nuestro show. Incluso si eso significa luchar contra la marea, que es que nuestro estudio está en Perú. Pero Saori, tu abuelo era un enfermo. ¿Por qué? Si es un mensaje bien bonito. Bueno, tal vez tengas algo de razón. ¡Oh! ¡Mónica, no lo hagas, Mónica! ¿Ese va a ser todo el capítulo? ¿En serio? No hubo historia, solo fue una compilación de chistes. Ay. Ok, creo que ya se me pasó la crisis emocional. Gracias por estar aquí. A todos. 4 vasitos de eso, porfa. Ahí le yapeo. Compañeras, quería hacer un brindis. ¿Por qué? Bueno, ahora mismo todo depende de los enlaces de apoyo en la descripción, en los que estará este episodio sin censura, o de ti, con lo típico, ya sabes. Darle like, comentar, suscribirte, invitarnos a un evento. Pero, aun si esta serie tiene un futuro o no, estoy agradecida de participar en algo que yo considero fue una experiencia divertida. Así que, por el Club P. Esto no pega. ¿Qué me diste? ¡Este caracol! ¡Amargo! ¡Purito! ¡Y sobrevivimos a la mierda! Más de una vez, si por accidente o estando consciente, he dicho cosas que quizás no debía decir. O puede ser que te baile y me caiga, que incendie la casa, o que vaya a algún lugar con la ropa al revés. Y bueno, pues, si la cagué, ¿qué importa? ¿Qué importa? Ay, bueno, pues, ya la cagué, ¿qué importa? ¿Qué importa? Debo decir, casi nunca es adrede, mi neurona no puede procesar más de una sola cosa a la vez. Por eso yo te pido que no te enojes conmigo si ensucio tu abrigo. No sé qué haré para compensarte. Ay, bueno, pues ya la cagué. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ay, bueno, pues ya la cagué. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Dani, voy a pasar. ¿Estás bien? Te hice brostercito. ¡Lárgate!
¿Cómo se atreve esa desgraciado de mierda a humillarme así en televisión nacional cuando le ofrecí una tregua? De esta no se salva. Esta sí me la paga esta mierda. Solo necesito obtener el poder de esta cosa. Disculpa, mamá, creo que me lo he perdido. Puta, estaba buscando al jefe y aparecí en este lugar, huevón. ¿Qué fue?